Hola a todos y muchas gracias por vuestro tiempo en esta sesión que hemos preparado para hoy, donde queremos hacer divulgación de uno de los fabricantes que nos acompaña desde hace muchos años, pero que quizá no conozcáis. Se trata de Opswatt. Opswatt nació en el año 2002, proporcionando una capa de seguridad a los entornos de alta criticidad, las infraestructuras críticas, como pueden ser el ejército, la policía, las centrales nucleares, etcétera. Estas infraestructuras críticas necesitan estar seguras que antes de que cualquier fichero llegue, este debe haber sido analizado por varios motores anti-malware. Y eso justo es lo que nos entregaba Opswatt. Una caja negra donde mágicamente varios motores anti-malware trabajaban de forma simultánea, concurrente y en tiempo real. ¿Y qué es lo que hacía? Pues analizar todos estos ficheros. Hoy, esta tecnología multiscan alcanza hasta los 30 motores trabajando de forma simultánea y también incorpora ya un motor basado en inteligencia artificial. Oswald se ha convertido en el máximo exponente a nivel mundial en términos de protección de ficheros, con su estrategia de fichero seguro basada en la confianza cero. Pero también nos enfrentamos a otro gran reto donde Oswald es una gran referencia: los falsos positivos. Las falsas alarmas que nos obligan a analizar cada una de ellas. Cada día, nuestro equipo de seguridad tiene que decidir qué hacer con miles de ficheros, con sus alertas, con los eventos. La detección basada solo en firmas deja huecos y genera mucha fricción operativa. Una estrategia multi-scanning, análisis predictivo y protección en el flujo de los ficheros consigue reducir el ruido sin sacrificar la cobertura. A lo largo de esta sesión iremos viendo las distintas tecnologías que hoy nos ofrece Opswatt y, por supuesto, para que lo podáis comprobar vosotros mismos, realizaremos una demostración en vivo con Metadefender para ver cómo acelerar esta validación de los ficheros y mejorar la toma de decisiones en mucho menos tiempo. Hoy me acompañan en esta presentación Pedro Aoa, responsable de preventa para Europa de Opswatt, y mi compañero Gilberto de Campos, nuestro director técnico en este caso. Gracias por vuestro tiempo y comenzamos. Nos metemos de lleno en la sesión y volvemos de nuevo al tema principal. No todo lo que parece malicioso realmente lo es, pero también hay que tener en cuenta lo contrario. Es decir, que lo que no parece malicioso sí que lo puede ser. Por lo tanto, y siguiendo la filosofía de confianza cero que hoy está tan extendida, hay que analizar todos los ficheros que llegan a nuestra infraestructura. Y antes de continuar, y para que veáis que no se puede confiar en ningún tipo de fichero, os quiero mostrar en este ejemplo, con esta imagen tan aparente del puente de Los Ángeles, que parece absolutamente inocua, pero esperad y ver. Dentro vídeo. Recibimos una imagen a través de correo electrónico, M365 en nuestro caso, llevamos el fichero a nuestro disco duro y vamos a abrirlo para que veáis que efectivamente es una imagen bien bonita del puente. Pero cuidado, ese fichero no parece lo que es. Vamos a renombrar su extensión a .zip y vamos a intentar abrirlo directamente con la herramienta nativa de Windows. No nos deja. Claro, es normal, es una imagen, pero vamos a intentar abrirlo con WinRAR y sorpresa, podemos abrirlo y nos damos cuenta que el fichero tiene un contenido oculto, un archivo PDF. Pero ¿cómo puede ser esto si era una imagen? Bueno, son las tácticas de los malos, que además no me deja abrirlo con la herramienta nativa de Windows, sino solo con WinRAR. Como habéis comprobado, el contenido del zip en este caso es inocuo. Es un PDF que no contiene código malicioso, pero pero fijaos, ¿qué podría haber ocurrido? Un código malicioso oculto, una exfiltración de datos o cualquier otra actividad maliciosa. M365, como bien sabéis, incorpora sus propios motores anti-malware y, por tanto, este fichero, antes de llegar a mi buzón, ya ha sido escaneado y si hubiese algún malware, pues también habría sido limpiado o bloqueado. Es una situación muy típica entre todos nosotros. Si algo nos llega al email, será seguro. Si no, ya me lo habrían parado. Error. Por eso, de nuevo, estrategia de confianza cero y de fichero seguro. Bien, pues para evitar esto, nuestros mejores aliados son Micromouse y Opswatt. Y gracias a estas tecnologías multi-scanning, análisis predictivo de la IA, el desarme de los ficheros,
Y toda esta combinación de tecnologías en una única plataforma que además no afecta a la latencia, no afecta al rendimiento y ni mucho menos a la experiencia del usuario. Opswat y su plataforma MetaDefender ofrece una combinación de tecnologías líderes en el mercado para proteger los entornos críticos, tanto en IT como en OT. Reduce la superficie de ataque general mediante la detección y prevención de amenazas sofisticadas, conocidas y desconocidas, transmitidas a través de los archivos, como son el malware evasivo avanzado, ataques de día cero, las amenazas persistentes avanzadas y otro tipo de malware. MetaDefender, tened en cuenta que no es un sustituto, sino un complemento de las estrategias actuales ya implantadas. Por esta razón, se integra fácilmente con esas soluciones de ciberseguridad existentes en cada capa de la infraestructura de la organización, con opciones de implementación absolutamente flexibles y diseñadas específicamente para cada caso de uso. MetaDefender garantiza la seguridad de los archivos que entran, dónde se almacenan y salen del entorno, y desde un entorno on-premise hasta un entorno en nube. Protege frente a amenazas avanzadas de ciberseguridad en datos provenientes de diversas fuentes. Bien pueden ser descargas desde la web, el correo electrónico, dispositivos de almacenamiento portátiles, puntos finales. La filosofía de MetaDefender es muy clara. Cualquier archivo puede estar infectado. Cualquier archivo puede intentar explotar una vulnerabilidad para comprometer una red. Los motores anti-malware individuales, los firewalls de última generación, los entornos aislados, el aprendizaje automático, IPsec y las soluciones anti-malware de proxy no ofrecen por sí solos una protección adecuada ni completa contra las amenazas actuales de ciberseguridad. Y bueno, Gilberto, llega tu turno para que nos cuentes un poco más en detalle todas estas capacidades ya desde un punto de vista más técnico de MetaDefender. Gracias, Sebas. Bueno, OPSWAT, durante toda su trayectoria, ha desarrollado y perfeccionado un conjunto de tecnologías que vamos a revisar a través de su consola principal, MetaDefender. OPSWAT consigue prevenir ataques conocidos muy rápidamente a través del multi-scan, el multimotor. No es lo mismo usar 30 fuentes distintas para revisarlo que usar solo una. Previene ataques de día cero y malware evasivo a través de un par de técnicas que ha ido desarrollando a través del tiempo, por ejemplo el sandbox, el CDR. Integra detección de software vulnerable y software potencialmente no deseado. Estar preparado significa también ser consciente de todo el software que internamente se está utilizando. Al detectar y responder en tiempo real, pues hacer la corrección oportuna de los falsos positivos, como habla el título de esta convocatoria, lo convierte en una consecuencia natural. Lo que se creía era un malware, se puede confirmar si lo es o no lo es. Su implementación es súper flexible en la nube, en entornos locales. Incluye opciones de hardware y aplicaciones que son únicas en el mercado, y a través de la clusterización optimiza el procesamiento y lleva la latencia a niveles óptimos. Una consola unificada como en Defender termina siendo una solución que de manera orquestada agrupa muchas tecnologías de punta, permite estar un paso adelante ante las actuaciones malintencionadas. Y de esas capacidades, pues vamos a hablar específicamente en cuatro de ellas: el multi-scan, el CDR, el DLP y el motor Alien AI. Hablar de multi-scanning, multimotores, pues, ¿qué es y qué nos aporta? De forma paralela, hasta un máximo de 30 motores, aprovechando las distintas tecnologías disponibles como firmas y heurística en una sola solución. Como podemos ver en esa gráfica, al comparar, la tasa de precisión va aumentando a medida que más motores son integrados, desde 62% cuando tenemos cuatro motores, una opción que ya no está disponible, ahora OPSWAT funciona a través de 8 en adelante, hasta un 99,3% cuando usamos las 30. Eh, Esto, igual, repito, al eh, mejorar la certeza de lo positivo, como consecuencia también los falsos positivos mejoran, ¿ok? Gracias al procesamiento paralelo,
Todos estos motores trabajan conjuntamente usando clusterización, optimización multinúcleo, hace que el escaneo sea muy efectivo, minimizando la latencia y manteniendo el alto rendimiento requerido. Se puede personalizar, como hablamos, puedes elegir entre 8 y 30 motores, elegir específicamente el que se acopla a tus requisitos de cumplimiento y a tus objetivos de rendimiento de la organización. Su implementación es escalable, compatible con entornos en la nube, locales, aislados, soporte para la optimización del rendimiento, que siempre es un punto clave en la implementación de una solución como esta. La licencia es única y sencilla. OXA incluye todos los motores en una sola licencia, eliminando la necesidad de gestionar múltiples proveedores y, por supuesto, múltiples soluciones. Históricamente hemos tratado de implementar soluciones in-house como esta, pues OPSA nos libra de toda esta complejidad a través de una solución única. Pues hablemos de CDR, eh, Content Disarm and Reconstruction, perdón. Eh, Sabemos que las soluciones basadas en firmas, en archivos, pues entre los famosos ataques día cero, eh, tienen siempre un margen a no ser tan efectivas. Pues CDR viene para solucionar todo esto, eh, ya que él básicamente tiene un enfoque donde elimina la exposición innecesaria. En general, todos los archivos se reciben, se separan en componentes, se analizan y se vuelven a armar en un resultado que es menos peligroso para la organización. Eh, ¿Por qué tiene que un usuario, por ejemplo, recibir un archivo de Excel que incluye objetos incrustados con ejecutables que no están whitelisted, que no están verificados? Con CDR de Opswa se soportan y se convierten 200 tipos de archivos. Macros, JavaScript, enlaces a Internet son ejemplos de potenciales amenazas que quedan completamente mitigadas por diseños basados en este enfoque. Además, pone en cuarentena y protege el archivo original. De esta manera, en análisis posteriores, el comportamiento de este archivo se convierte en conocimiento que luego la propia herramienta utiliza para su beneficio. ¿Ok? Todos los elementos son tratados, no importa de cuántas veces estén los componentes anidados a través de compresión, incrustaciones. Es una técnica clásica de la gente malintencionada para ofuscar la verdadera intención del archivo que estamos recibiendo. Los archivos procesados con CDR mejoran la postura ante el ataque del día cero y sobre todo también con el malware que tiene capacidades avanzadas evasivas, ya que por diseño lo que no es necesario no entra del lado de adentro de mi perímetro. Hablemos un poco de DLP. ¿Qué hace la DLP? Pues estamos en el DLP, está pasado de moda, seguimos escuchando el DLP basado en la estación. Oxford tiene un enfoque distinto, una herramienta de DLP basada en la infraestructura. Nuestro DLP evita filtraciones de origen proporcionando un control proactivo más eficaz en la recuperación. Detecta, edita y anonimiza los datos confidenciales en más de 125 tipos de archivos, lo que facilita el cumplimiento normativo y aplicación de políticas de gestión de datos. Hace una inspección profunda, 125 diferentes archivos, como mencioné anteriormente. Además, es capaz de localizar y tratar información sensible como datos bancarios, datos personales, direcciones IP. Esta palabra siempre me cuesta, anonimiza la información automatizadamente. Con este modelo basado en IA, detecta en texto no estructurado, documentos de identidad, datos inapropiados, lenguaje inofensivo, los censura y automáticamente remueve la información en el caso de los metadatos que no debe estar incluida.
ayuda a que la aplicación de políticas sea de muy fácil despliegue. Hay más de 200 opciones de conversión. Podemos elegir entre tener un archivo que puede tener diferentes automatizaciones, hacer un archivo más inocuo, como un ejemplo, un archivo .doc plano. Escanear archivos comprimidos en forma recursiva, sin límites, y nos permite hacer políticas de seguridad personalizadas que podemos integrar con todas las eh, tecnologías mencionadas anteriormente. ¿Ok? Y por último, hablemos un poco de Alien, el nuevo motor de AI de Opswa. Se imagina que toda esta información de la que estamos hablando es reciclada y a través de Deep Learning reusada para eh, fortalecer tu postura ante el tratamiento de estos riesgos. Los equipos de seguridad tradicionales típicamente se ven desbordados por miles de alertas, y es ahí donde está el punto clave. Con el deep learning y gracias a el ambiente consolidado de OPSWAT, convertir esta información en acciones útiles es algo fácil. Utiliza la extracción de características de archivo para analizar comportamientos, se conecta con los resultados y gracias a la inteligencia artificial de día cero y el aprendizaje automático se obtienen resultados en milisegundos. Rastrea continuamente vulnerabilidades en día cero, mejora la precisión en la detección mediante un ciclo de reentrenamiento impulsado por por este análisis de vulnerabilidad. Prepara a cualquier empresa en el lugar donde opere, funcione en línea, fuera de línea, en instalaciones, en entornos regulados y se integra a la perfección con toda la eh, ya conocida solución MetaDefender. Ok, aquí les dejo a nuestro colega Pedro para que nos traiga una pequeña demo de cómo se ve esto en la práctica. Gracias, Gilberto. Sí, viene la parte ahora más interesante, a lo mejor, de la presentación, ¿no? La que todos esperamos y es ver en funcionamiento, pues, toda esta introducción que hemos hecho de OPSWAT y de su plataforma MetaDefender. Con lo cual, Pedro, todo tuyo. Quedamos a la espera de que nos enseñes cómo funciona. Pues muchísimas gracias. Um, Voy a compartir mi pantalla ahora para avanzar un poco en de qué se trata a nivel práctico. Ahí, Chema, ¿alguna duda hasta ahora? Parece que no. Entonces, antes de ir a la propia plataforma, me gustaría eh, gráficamente indicar lo que vamos a ver ahora. Entonces, la plataforma Meta Defender tiene todos estos beneficios que ha mencionado Sebastián. Em, y lo interesante es que podamos revisar en la práctica qué podría significar, qué casos de uso. Y de verdad que la diferencia radical es que esta plataforma es transversal para cualquier organización. La podemos utilizar desde una aplicación interna, pasando por servicios de red, servicios de storage, correo electrónico, eh, compartir diferentes ficheros con terceros, entre otros. Dentro de la práctica que vamos a ver ahora, voy a hacer una subida de varios ficheros. Lo va a procesar un servidor local que tengo con MetaDefender Core. Y luego vamos a revisar el veredicto, las métricas que podemos obtener y también la diferencia entre un fichero que es analizado con un multiscanning versus un fichero que es analizado con DeepCDR también. En definitiva, ver qué cobertura podemos tener, veracidad, velocidad y acción. Entonces aquí tengo mi servidor de OSWAT MetaDefender Core. Este es el dashboard inicial que puede tener el administrador. Acá vamos a tener un resumen
de lo que se ha procesado en este servidor, y si tenemos un clúster con múltiples instancias de MetaDefender Core, podemos centralizar todo ello en un servicio que puede ser plataforma on-premises, totalmente aislado, o en el cloud que llamamos MyOpsWAT Central Management. Entonces vamos a poder ver datos agregados de todos los objetos que se han bloqueado, todos los objetos que se han procesado, el resultado de cada una de las capas. Estamos hablando de una solución multicapa para ficheros. Y aquí podemos ver cada una de las capas, cuándo está actuando, cómo está actuando en términos globales para tener esa telemetría. Luego tenemos un reporte ejecutivo en donde podemos ir más en detalle y saber por qué han entregado estos resultados de bloqueo, ¿sí? ¿Cuáles son las razones? Pues el tipo de fichero no ha coincidido con lo que anunciaba el propio fichero, o porque está infectado, o porque se ha anunciado en base a alguna capa de seguridad de que no se puede configurar una amenaza, no se puede confirmar la amenaza, pero sí que todo el funcionamiento de ese fichero indica que no va a ser bueno para la organización. Podemos también saber el tipo real de fichero que está consumiendo la plataforma. Eso es bastante relevante. Muchas veces cuando entramos en algún proyecto, en algún despliegue, la primera pregunta es el tipo de fichero más típico en tu organización, y los tamaños, ¿sí? Porque de eso va a depender un poco del dimensionamiento. Si necesitamos procesar grandes volúmenes y ficheros muy grandes, por ejemplo, imágenes ISO, que pueden llegar de unos pocos gigas a varios cientos de gigas, pues vamos a necesitar más instancias para poder procesar toda esa carga en un tiempo razonable, ¿sí? Y luego vamos a tener métricas del procesamiento promedio, dónde estamos invirtiendo tiempo, y cuáles son los resultados de cada uno de los motores de anti-malware que estamos utilizando en nuestra suscripción. Entonces, la primera prueba va a ser subir un fichero, ¿sí? Que nos permita visualizar la plataforma de DeepCDR. Entonces, este es un fichero ACAR que se utiliza para pruebas. No es ningún contenido que puede generar un daño, es simplemente para prueba. Y luego de analizarlo, el sistema nos indica diferentes métricas. Primero, que es un fichero XLSX, ¿sí? de Excel. Nos indica el tamaño del fichero antes de la extracción, y luego cuando lo extraemos, todos los componentes que hacen y que permiten a este fichero funcionar. Y solo uno de esos componentes genera un problema, y ese problema lo alerta el multi-scanning, y en este caso este proveedor de anti-malware en particular pues nos indica que es un archivo de test, pero en el resultado sería un bloqueo, ¿sí? Otro de los puntos relevantes es que la plataforma incorpora un análisis del tipo real de fichero. Entonces podemos detectar si alguien está intentando intercambiar, hacer un spoofing, como lo había demostrado Sebastián en el video, ¿sí? También si existe alguna regla Yara que ya está incorporada, la vamos a poder utilizar. En este caso, pues ya existe una regla asociada a este archivo fichero de pruebas. Lo otro interesante también es evaluar, cuando estamos procesando los datos, en qué estamos invirtiendo el tiempo, ¿sí? En este fichero de pruebas, la mayor cantidad del tiempo fue procesar la extracción del fichero, todos los objetos cada uno, y analizarlos por separado. Y luego también hacer una llamada al cloud de OPSWAT para validar si estaba el hash que se genera aquí, este hash que genera al analizar el fichero,
si estaba en la base de datos de reputación, si estaba en la base de datos de Threat Intelligence, si estaba en la base de datos de OSINT que tenemos y que se puede conectar directamente a esta solución. Ahora vamos a revisar otro caso de uso con PDF, también para la parte de CDR. Entonces, acá podemos ver rápidamente los objetos que han sido removidos y se ha creado un fichero copia del anterior, pero sin estos objetos que trae, digamos, el fichero original, ¿sí? Entonces aparece un nuevo demo.pdf, pero sin el JavaScript, sin el adjunto, sin el hipervínculo, sin la imagen y sin el objeto no usado dentro de ese PDF. Entonces, este archivo nuevo se puede descargar y se puede utilizar sin riesgo, aunque hubiese un día cero, al remover cada una de los componentes activos que podría generar un problema, pues nos ayuda a complementar la solución, digamos, del multiscanning con los diferentes motores de anti-malware. También se verifica el tipo real de fichero, entre otros. Acá podemos ver el procesamiento que ha involucrado este fichero también. Otra prueba que podemos hacer es para evaluar el motor de DLP que se ha mencionado. Podemos analizarlo también en la misma plataforma. Aquí lo estoy haciendo manual el análisis y estoy subiendo fichero por fichero, pero este sistema tiene una API REST con la cual nosotros podemos cargar en grandes cantidades ficheros para que los analice todo en paralelo, ¿sí? Acá podemos ver que el motor de DLP ha actuado y ha detectado información sensible en base a nuestra configuración, ¿sí? El sistema es completamente personalizable y eso es lo que lo hace tan potente. Acá podemos ver el viaje desde este punto que realiza cada fichero por cada una de las etapas y cada una de las etapas la podemos ir configurando dependiendo de la necesidad que tengamos, ¿sí? Entonces, tenemos configuración para evaluar el tipo real de fichero, que bloquee o no si el fichero dice que es un tipo de fichero pero en realidad es otro. Lo podemos configurar aquí. Podemos tener listas de bloqueo, listas permitidas, identificar el país original del archivo si se encuentra el metadato correcto o el fabricante, por ejemplo, en el caso de drivers que queramos cargar o nuevas actualizaciones de algún fichero que tengamos que subir o utilizar en nuestra organización, lo podemos evaluar acá antes de dejarlo pasar a un entorno crítico. Luego tenemos configuraciones para la extracción de cada uno de los objetos dentro de un fichero. No es lo mismo procesar un TXT que procesar un .zip con 100 diferentes ficheros, objetos dentro y anidados a 5 niveles a escala abajo o 45 niveles más abajo. Tampoco es lo mismo procesar ficheros, digamos, de 200 megabytes que procesar ficheros de 20 gigas, ¿sí? Todo esto lo podemos configurar directamente aquí en la plataforma. También podemos evaluar la reputación si un fichero está en nuestra base de datos comparando el hash que se genera en cada análisis o directamente ir al cloud y validar si ese hash está en nuestra base de datos de reputación en el cloud. Luego podemos también tener una capa de análisis de vulnerabilidades, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un fichero que utilizamos para conexión remota, SSP, SSH, PuTTY,
y está en una versión pues desactualizada. Entonces el sistema nos entrega rápidamente los CVEs asociados a este fichero, lo cual nos ayuda a poder bajar el riesgo de utilizar aplicaciones que están desactualizadas o que contienen una vulnerabilidad en nuestra organización. ¿Dudas hasta aquí? Pedro, yo tengo una pregunta que también me gustaría que nos respondieses, ¿no? Ujú. Porque todo esto que nos cuentas es súper interesante. Nos contabas que tú lo estabas haciendo manualmente, pero que existe una API REST para pues, integrarlo dentro de tus procesos. Pero, claro, si yo tengo un sistema de correo electrónico, o tengo una cabina de almacenamiento, o tengo que hacer una transferencia de datos, o tengo que hacerme una descarga de ficheros a través de Internet, ¿también tengo que hacer todo esto manual o tenéis ya soluciones que se integran para todo este tipo de casuísticas? Sí, gracias Sebastián. Lo fundamental es entender que este sería el backend de análisis de la solución de OSWAT y que contamos con conectores específicos para diferentes casos de uso. Por ejemplo, si yo quiero utilizar esta tecnología en un banco, en una industria, para procesar los USBs que están ingresando en la organización o los discos duros que están ingresando con diferentes ficheros, tenemos la solución de MetaDefender Kiosk que integra este backend de análisis de MetaDefender Core y podemos colocarlo en la entrada, en el punto de entrada de cada planta o en el punto de entrada de las oficinas para, digamos, evitar que un fichero pueda ingresar malware. El mismo backend server se puede utilizar también a nivel de red. Podemos conectarlo con nuestros firewalls o nuestros proxies para que todos los beneficios que tenemos, incluyendo el multiscanning, DeepCDR, Sandbox, DLP y Aline AI, puedan ayudar a los despliegues que ya tenemos y dar estas capacidades que ningún dispositivo de red a día de hoy tiene, ¿sí? En materia de análisis en profundidad multicapa de ficheros. Lo mismo aplica también para el almacenamiento. Si tenemos soluciones de storage, NAS, que necesitamos o queremos proteger para que antes de que aterrice el fichero o inmediatamente apenas aterrice el fichero se haga un análisis en profundidad multicapa, tenemos estas diferentes integraciones y un conector en particular para poder hacer esa integración. Lo mismo en el caso, ¿sí?, del correo electrónico y también de cuando analizamos contenedores o el código que generamos para construir una aplicación. Es decir, esta plataforma es transversal y puede convertirse en ese anti-malware as a service interno, totalmente privado, que necesita nuestra organización para, de forma transversal, evitar que nos contaminemos con cualquier malware, ¿sí? Uno de los puntos relevantes del webinar de hoy es que el malware es un problema y probablemente no es el mayor problema, sino que el mayor problema son las alarmas que se van generando. Entonces, esta aproximación multicapa y la telemetría que podemos generar es lo que nos diferencia de cualquier otra solución. Si volvemos digamos, a MetaDefender al tener un análisis de un proceso, de un fichero, con la telemetría, digamos, real, ¿sí? Y asociada a múltiples capas, vamos a poder tomar una decisión, ¿sí?, más certera en cuanto nos llegue un fichero. Acá en la configuración, lo llamamos workflows a nuestras políticas de seguridad de ficheros, podemos configurar una de las primeras capas fundamentales, el multiscanning, para que no me alerte si es o no bloquee, a menos que una mínima cantidad de motores de antimalware, ¿sí?, anuncien que esto es, digamos, malicioso. Entonces esto baja los falsos positivos
y con el motor de Aline AI, pues por cierto, también lo baja muchísimo. Otra contramedida contra los falsos positivos y las alarmas que nos llenan los logs es tener estos diferentes módulos y tener diferentes configuraciones, diferentes formas de abordar un fichero. No es lo mismo que lo aborde, digamos, este motor de anti-malware con heurística a que lo aborde Aline AI con Machine Learning. Y no es lo mismo que lo aborde, digamos, un sistema con firmas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, combinamos lo mejor del mundo de firmas, sobre todo para amenazas, digamos, que no diría han caducado, pero podría ser un problema hace muchos años y ahora se cree que no, ¿sí? Entonces las firmas son una contramedida muy rápida de ofrecer una alerta temprana. Y luego la heurística va un poco más allá para ver esas desviaciones desde las firmas. Y luego tenemos los algoritmos de Machine Learning que van a ser muy buenos para procesar los datos de ficheros maliciosos que han sido creados con inteligencia artificial o que son más modernos. Y lo podemos ver aquí en el histórico. Tengo algunos samples, por ejemplo, Black Energy. Es un, este es un malware real que ha sido escaneado por el sistema. Estaba ofuscado, está comprimido, dice que es un tipo de fichero, pero es otro y está cifrado. Cuando entra esto en una organización, puede dejar un problema muy grave. Y los resultados de gran parte de los motores que tengo acá son que este es un problema real. Y lo es un problema real, ¿sí? Pero hay, digamos, dispositivos que no van a soportar este tipo de fichero, el análisis de este tipo de ficheros. Por eso es interesante que combinemos las diferentes capas y cuando tengamos un fichero, estas capas no sea porque alguien alertó una cosa, sino que porque todos en conjunto nos dieron una matriz de riesgo en tiempo real y han indicado de que esto lo vamos a bloquear porque el multiscanning lo dice y porque el sandbox también lo confirma como amenaza real, ¿sí? Entonces, ese es el valor de esta plataforma que es transversal a cualquier entorno. ¿Alguna otra duda? Como comentaba anteriormente, este es el entorno on-premises, ¿sí? Aquí tengo una demo de cómo podría escalar esto en la red, ¿sí? Tenemos un conector que llamamos MetaDefender ICAP Server, que se conecta al backend MetaDefender Core y puede abordar casos de uso, por ejemplo, en banca y seguros para la subida de ficheros para evaluación de riesgo, por ejemplo. Entonces, si tenemos un portal como este en donde tenemos que subir ficheros y no sabemos o no estamos seguros de la procedencia de ese fichero, pues podemos utilizar esta plataforma y de forma automática va a poder, digamos, procesar en tiempo real el fichero cuando yo lo subo y me va a dar un bloqueo personalizado de que esa subida al portal web, digamos, no se ha podido concretar porque este fichero representa un riesgo y es un fichero de prueba en este caso. Esto también se puede extender a nuestras APIs. Si yo tengo una API y necesito cargar datos en esa API, por ejemplo, aquí tengo una breve demostración. Yo puedo autenticarme en mi API y podría subir un fichero limpio, pero también podría subir un fichero, digamos, con contenido malicioso. Para validar esto, ¿sí? Yo puedo utilizar el ICAP Server en conjunto con MetaDefender Core para anunciar al proxy o al sitio web de que esa subida de fichero representa un riesgo alto y necesitamos bloquearla. También para casos de uso más modernos, en donde
no solamente necesitamos proteger una aplicación web o una API, sino que esa API también está protegiendo un storage, digamos, basado en objetos, con Mini.io, ¿sí? Un portal de documentos. Pues antes de que aterricen estos documentos aquí, el mismo motor de iCap, pues, en conjunto con MetaDefender Core, nos puede ayudar a determinar si ese fichero es malicioso o no con las mismas capas que hemos mencionado anteriormente. Y para extender aún más los casos de uso, pues en esta demo también se presenta la seguridad de API, la seguridad de una aplicación web, de un storage compatible y además con una capa de inteligencia artificial local, ¿sí? Con un RAG que está almacenando datos para poder ser más eficiente cuando utilizamos un modelo de LLM internamente. Y cuando nosotros necesitemos subir un fichero, pues ¿quién va a hacer la validación? ¿Quién mejor que MetaDefender Core y MetaDefender ICAP aquí? Entonces, los casos de uso se extienden y esta es solo una pequeña muestra de lo que podemos hacer en términos generales. Entonces, menos ruido porque tenemos múltiples capas y cada una de esas capas especialistas nos va a ayudar a determinar si realmente es una amenaza real o no. Es muy rápido en términos de milisegundos el multiscanning, en términos de unos pocos segundos en tiempo real el CDR y en métricas de tiempo de unos cuantos segundos el sandbox. Podemos rápidamente tener una detección y una protección en un solo sistema, en un punto de control estratégico particular. Y obviamente vamos a cubrir cualquier tipo de caso de uso de tipos de ficheros, ¿sí? Podemos analizar, digamos, cualquier fichero que va a entrar en la organización. Uno de los problemas que tenemos a día de hoy con nuestras soluciones en endpoints, con los EDRs, es que no tienen la cobertura suficiente de tipos de ficheros. Si se fijaron, algunos de los motores decían file type not supported. En ese caso es que el motor de anti-malware no lo soporta. Al combinar más de 5, más de 8, más de 10, más de 20 motores de anti-malware, tenemos una mayor cobertura y vamos a ver lo que un solo motor, por muy bueno que sea, no ve. Y si lo quieren ver con vuestros propios ojos y vuestros propios ficheros en un entorno privado, podemos agendar sin problema una, una prueba guiada con Micromouse y nosotros, por cierto. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, Pedro, ha sido muy ilustrativo. Muchísimas gracias por toda este conocimiento que hoy has compartido con nosotros a través de todas estas tecnologías de OPSWAT, donde además de, bueno, estos ejemplos que nos has hecho de forma manual, lo que nos tiene que quedar también muy claro es que OPSWAT lo que hace es automatizar todo este escaneo de ficheros a través de las distintas soluciones de endpoint que tiene, tanto para correo electrónico, para almacenamiento, para descargas de la web, etcétera, y en un entorno centralizado, con lo cual no tenemos que estar desplegando nada al endpoint, al punto final, a la estación de trabajo de los usuarios, y de una forma centralizada vamos a conseguir tener todo este control exhaustivo que volvemos a incidir, es complementario a las estrategias de ciberseguridad que podamos tener ya implantadas en nuestra corporación. Por lo tanto, y haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, lo que vamos a conseguir con esta plataforma MetaDefender es impedir que las amenazas conocidas, pero también las desconocidas y las generadas por IA, lleguen a los sistemas de los que depende el mundo. La plataforma MetaDefender, esta solución de ciberseguridad que ya incluye IA de OPSWAT, protege cada archivo, cada dispositivo, cada transferencia de datos en todo tipo de entornos, bien sean IT, bien sean OT o bien sean multidominio. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues una protección avanzada contra los distintos tipos de flujos de trabajo, de flujos de archivo dentro de cada entorno corporativo. Vamos a conseguir detener esas amenazas que se transmiten por los archivos, incluyendo pues, el ransomware bien conocido por todos, pero también los exploits de día cero y el malware integrado.
Y así vamos a conseguir que todo ese malware no llegue a los sistemas ni a los usuarios. Insistimos, se integra perfectamente en nuestra infraestructura y vamos a conseguir proteger todas esas cargas de archivos, descargas de archivos, archivos adjuntos al correo electrónico, las transferencias de archivos, sin interrumpir para nada esos flujos de trabajo y esa experiencia del usuario. ¿Por qué Micromouse? Bueno, llevamos ya más de 40 años en el mercado, conocemos Opswat desde su creación, integrando este tipo de tecnologías en distintos entornos ya críticos, centrales nucleares, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otro tipo de clientes. Y gracias a Opswat lo que hemos conseguido es, de alguna forma, llevar esta ciberseguridad a todas las empresas, ya no solamente a esos sectores críticos, que por supuesto también, pero al final para cada uno de de cada uno de nosotros, nuestra empresa es el sector crítico que debemos de proteger. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con unas soluciones que sean fáciles de implementar y que nos permiten sacarle rendimiento desde el momento cero. Y estas tecnologías de ciberseguridad, tanto de estas estrategias de fichero seguro que venimos hablando, de evitar los falsos positivos, de implementar la confianza cero, pero de una forma real y efectiva, OSWAT es la que nos va a permitir, es el engranaje que nos va a permitir dar toda esta cobertura de ciberseguridad llevada al extremo dentro de nuestra organización. ¿Cómo os podemos ayudar? Bueno, ya os lo decía Pedro, ¿no? Al finalizar su exposición. Estaremos encantados de, bueno, ver cuál es vuestro proyecto de ciberseguridad, ver cuál es vuestro punto de dolor, ver cómo os podemos ayudar con estas tecnologías de OPSWAT y, por supuesto, que lo veáis con vuestros propios ojos, montando una prueba de concepto en vuestro propio entorno y con vuestros propios ficheros para que os deis cuenta de que realmente OPSWAT se integra en esos flujos de trabajo, en esos flujos de descarga de ficheros y somos capaces de aportar esa capa de seguridad adicional que hoy por hoy todos necesitamos y cada vez más, ¿no? Sobre todo con las nuevas amenazas y con la amenaza que también nos genera la IA, que nos dará muchos beneficios, pero también hay que tener cuidado con todo lo que está relacionado con ello. Tenéis nuestros datos de contacto en la pantalla y quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Muchas gracias a todos y feliz día.